Jesús allá veré, más semejante a Él seré, más de su gloria he de gozar, más su gran nombre de alabar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Y bueno, ¿de dónde fue desterrado? Del santuario celestial, entonces Lucifer fue desterrado, ¿no? Muy bien. Entonces, pensando en ese, vamos a continuar. Bien, dice así. El Señor ordenó al pueblo de Israel construir un santuario o tabernáculo, que era un tipo de la administración celestial. Ahí está, ¿no? El Señor ha ordenado crear un santuario, ¿no? En esta tierra. Ahora, por qué lo hizo? Alguien tal vez tiene alguna idea. ¿Por qué el Señor ordenó crear un santuario terrenal? Con el celestial iba a ser suficiente, pero Él quería también un santuario celestial, ¿no? ¿Por qué lo hizo? Porque los primeros padres habían olvidado, ¿no? En este caso de Adán, ¿no? El primer ser creado en esta tierra. Él a un principio fue dado la orden, ¿no? Que él debería ser obediente a Dios y no tenía que comer del fruto prohibido, ¿no? Y él empezó comiendo y desde ahí ya comenzó todo mal, ¿no? Él entendía que en el cielo había un santuario, Adán, ¿no? Ahora, de más allá, el resto de las generaciones se fue degenerando, ¿no? Y ya perdió el norte del santuario celestial, ¿no? Entonces, cuando el hombre cae en pecado, lo primero que se instituye son las ceremonias, ¿no? La sustitución del pecador, ¿no? La paga del pecado es muerte. Entonces, en el lugar del hombre tenía que morir alguien, tenía que venir a morir Cristo, ¿no? Pero se lo hizo un reemplazo con el Cordero, ¿no? El Cordero iba a morir en vez de Cristo. Entonces, ahora, para entender mejor, entonces tuvieron que hacer un santuario porque la humanidad se había desviado del santuario verdadero que estaba en el cielo. Dejó de entender, los descendientes de Adán dejaron de entender el santuario celestial. Por eso es que en el monte Sinaí se les da. Y ahí también todas esas ceremonias que hacían personificaban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo llega, Cristo viene a este mundo y todos esos ritos que practicaban en ese tiempo para la ceremonia del Cordero, Pascual en este caso, toditos desaparecen, ¿no? Y todos nosotros por eso miramos al verdadero santuario que está en el cielo. Entonces nosotros somos un grupo de hermanos que nos reunimos para mirar al santuario celestial. Eso es lo que somos. Pero este grupo es un grupo organizado que nos reunimos y siempre con la mirada a nuestro santuario celestial. Bien, entonces partiendo de eso vamos a entonces leer. Entonces Dios ordenó, porque el hombre se había desviado en realidad. Hágame un santuario, dice, ¿no? Mira, vamos a leer el libro de Éxodo 25:8, ahí dice, ¿no? A ver, ¿alguien quiere leer tal vez? ¿Alguien quiere leer? Puede hacer la lectura, hermanos. En el libro de Éxodo 25:8, Dios ordena, ¿no? Hágame un santuario, dice, ¿no? Él quería habitar con el pueblo, porque el pueblo se había desviado en realidad. A ver, ¿quién quiere leer? Yo leo, Oscar. Adelante, Natalia. 25:8. Me erigirán un santuario y habitaré en medio de ella. Ahí está, ¿no? Pues Dios quería entonces habitar en medio de ellos porque ellos se habían olvidado de Dios. Ahora tenía que tener un santuario porque estaban dejando de ver a Dios, ¿no? Ahora por mediante el santuario podían ver, ¿no? Bien. Dice, estaba compuesto de un atrio con un altar de ofrendas para el holocausto y una fuente.
para que los sacerdotes se lavasen antes de entrar al santuario. El tabernáculo propiciatorio dicho estaba formado de 2 compartimientos, lugar santo, lugar santísimo. Más adelante les voy a demostrar unas bonitas figuras, ustedes lo van a poder observar con más detalles. El servicio de los sacerdotes ligados al santuario era una representación de la obra de Cristo, ¿no? Todo el servicio del santuario, el servicio sacerdotal del santuario, sean el sacerdote y el sumo sacerdote, simbolizaban a Cristo, ¿no? Por eso, cuando Cristo vino, ese servicio sacerdotal ha terminado. Cristo en realidad se ha encargado como el verdadero sacerdote, donde el cual Él está ministrando en su lugar santísimo. Nosotros aquí somos los que le guiamos al verdadero sumo sacerdote, que es Cristo, ¿no? Cristo es el sacerdote. No hay ningún sacerdote en esta tierra, ¿no? Hay algunos que se hacen llamar sacerdotes, ¿no? Algunas denominaciones, eso no es correcto, ¿no? El verdadero sacerdote es Cristo, queridos hermanos, ¿ya? Bien, ese sacerdote eran falibles, eran pecadores. Por eso es que Cristo vino un sacerdote sin pecado. Un sacerdote según la orden de Melquisedec o según la orden de Dios. Cristo vino a ser sacerdote para siempre jamás, ¿no? Dice, nuestro gran sumo sacerdote en el verdadero tabernáculo que el Señor erigió y no el hombre. Ahí está, ¿no? Aquí hay un santuario que en el libro de Éxodo 25:8, él dice que hagan, pero aquí abajo dice en el libro de Hebreos 8, del 1 al 5, dice que hay un verdadero santuario, no hecho de manos, sino que hecho por Dios. A ver, ¿quieren leerlo? A ver, ¿quién quiere leer? Si Débora tal vez puede leer, ayudarte a leer también. Ahí está Débora, puede leer, tal vez Natalia o Jeremías, que ahí está, ¿no? Hebreos 8, 1 al 5. Débora también puede leer Hebreos 9, del 19 al 28. A ver, ¿quién encuentra primero? Hágalo nomás la lectura, por favor. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Estos sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Amén. Qué interesante, ¿no? Haz tú conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Qué modelo le mostró? Lo mostró el modelo que estaba en el cielo, o sea, en la casa de Dios. Dios vive en el santuario, ¿no? Celestial. Lo mostró, él solamente hizo una copia, porque la humanidad había perdido de vista de ver al santuario celestial. Ahora Dios le estaba volviendo a dar, ¿no? Y también para que vean al verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A ver, Débora, ¿lo encontraste ya en los textos? Sí. Dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios.
y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Amén. Ahí está interesante, ¿no? Entonces, los que trabajaban en el lugar santo, en el santuario terrenal, hacían expiaciones de los pecados, ¿no? O sea, cada mañana se hacía un servicio y cada noche, ¿no? Cada mañana su cordero y cada noche. Ese era uno de los servicios. El servicio se dice el continuo sacrificio. Cada día se hacía, ¿no? En el santuario solamente trabajaban los levitas, ¿no? Ahora, una vez al año se hacía el día de la expiación, ¿no? Ese es por la expiación general de todos los pecados del pueblo de Israel y hasta incluso de todas las personas que en realidad se circuncidaban para pertenecer al pueblo de Israel, ¿no? Una vez así nomás podían pertenecer al pueblo de Israel. Bien, pero ese era solamente, esa expiación de esos pecados significaba el verdadero Cordero de Dios. Ahora, cuando el verdadero Cordero de Dios ha muerto por nuestros pecados, entonces ya no se hace expiación de pecados, ya terminó, o sea, ya es sombra de lo que tenía que venir el verdadero Cordero, ¿no? Bien, entonces Jesús cuando viene a esta tierra es como si Él hubiera venido aquí al atrio, ¿no? La tierra es el atrio y cuando Él resucita se va a su santuario nuevamente, regresa, ¿no? Es algo interesante la obra de Jesús. Bien, ese es algo más o menos a grosso modo, pero más adelante lo vamos a ir detallando un poco más. Dice, continuemos. Dice, cuando ascendió al cielo, Cristo comenzó su ministerio, intercediendo en el lugar santo del santuario celestial, en donde por más de 1800 años, Él ofreció los méritos de su sangre como una expiación por todos los pecados confesados. Ahí dice en el libro de Primera de Juan 1:9, ¿no? Él cuando resucita, está unos cuantos días más, creo que 10 días más. Ahí llega, después cuando él se va al lugar santo y después, y en ese mismo momento, 10 días después llega el Pentecostés, es el derramamiento del Espíritu Santo, ¿no? Él en ese momento había entrado al lugar santo, pero en el libro de Romanos 5:8 al 11 y 8:34, en ese momento entra al lugar santísimo ya. Entonces, desde el momento que él resucita, se va al lugar santo y en 1844 pasa al lugar santísimo. Ahora está él ahí, ¿no? Ahí está intercediendo por nosotros. A ver, vamos a leer esos dos textos. Juan 1:29 y Romanos 5:8. Del 8 al 11. Hermano Fabián, si está por ahí, tal vez me lo puede leer también. El libro de Romanos 8:34. Jeremías, el libro de Juan 1:29. Dice, ay, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron a Jerusalén y levitas a preguntarle. Ahí está, ¿no? El testimonio de Juan. A ver, parece que no está. A ver, Débora, si no, léemelo ya. Romanos 5:8. Sí, Oscar, estoy. Decime, Romanos. Adelante. Era el libro, a ver, ¿dónde estábamos? Romanos 8:34. 8:34. Sí.
¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que hagamos, esta es la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿No? Resucitó, ahora está en la diestra de Dios, ¿no? Entonces se fue. ¿Dónde vive Dios? En el lugar santísimo él vive, ¿no? A ver, el otro texto era el libro del Romanos 5:8. El libro del Romanos 5:8 dice así: Mas Dios acercarse su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿no? Vivió por nosotros y murió por nosotros. Ahora está donde el Padre, ¿no? Bien. Entonces, en la profecía de Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas luego el santuario será purificado. Ese es el tiempo que ha estado en el lugar santo. Entonces, el 22 de octubre de 1844, él ha entrado aquí al lugar santísimo. Más adelante, en los siguientes capítulos, lo vamos a estudiar con más detalles esto. ¿Ya? Cristo inició la segunda fase de su ministerio, la fase final, en el lugar santísimo, para purificar todos los pecados de los pecadores arrepentidos. Esta obra también, llamada juicio investigador. Entonces, Cristo entró ahorita al juicio, ¿no? Entró a hacer el servicio anual, el servicio final por la expiación de todos los pecadores del mundo, ¿no? Por todos nosotros. Eso lo dicen estos textos, Apocalipsis 11, 18, 19, 20, 12. Les voy a compartir en el grupo estos textos, ¿ya? Si bien la vida de todos los que profesan el nombre de Dios, tanto muertos como vivos, deben ser examinados solamente aquellos que confesaron y abandonaron sus pecados. Tendrán sus nombres escritos en el libro de la vida y sus pecados borrados de los libros de los registros, ¿no? Entonces, todos los que han entrado una vez en el servicio de Dios, han confesado sus pecados, han orado: Señor, perdóname mis pecados. Estas personas que han alzado el nombre de Dios, esas personas ya son registrados, ¿no? Solamente lo que les falta es el bautismo nomás, ¿no? Entonces, muchos conocemos mucho tiempo la verdad. Desde ese momento su nombre ya ha sido registrado en el libro, ¿no? De la vida. Ahora esas personas van a tener que pasar por el juicio igual. No van a ser como los que no conocían, ¿no? Sino que como ya conocemos, vamos a tener que entrar al juicio. Por eso tenemos que esperar el momento adecuado para que nosotros podamos decidir para el bautismo, ¿no? A ver, para no quedar así, vamos a leer los textos, ¿ya? Apocalipsis 11, 18 y 19 vamos a leer, a ver. El otro va a leer Apocalipsis 20, 12. Yo voy a leer Apocalipsis 22, 12. Apocalipsis 22, 12, dice así. Dice: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras, ¿no? Así dice, ¿no? El otro texto, a ver, ¿quién quiere leer? Jeremías está por ahí, parece. Apocalipsis 11, 18 y 19, Jeremías. Dice, una pregunta, ¿es capítulo 11? Sí, Apocalipsis capítulo 11, versículos 18 y 19. Dice, las naciones se airaron y tu ira ha venido, el tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a pequeños y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y granizos gigantes. Amén. Algo interesante, ¿no? El templo que está en el cielo se abrió, dice, ¿no? Y entonces el juicio ha comenzado. ¿Cuándo comenzó ese juicio?
cuando Cristo pasó al lugar santísimo. ¿Cuándo pasó? El 22 de octubre de 1944. Dice que los muertos fueron juzgados. Acaba de leer, ¿no? Ahora, los muertos, ¿cómo son juzgados si los muertos están en la tierra? Es que el asunto es que los muertos están registrados todo en el cielo, ¿no? O sea, en el cielo hay libros, ahí está registrado todo. Entonces, cuando comienza el juicio, esos libros se abren y ahí se está revisando, ¿no? Todo. Cuando Él resucite, inmediatamente va a resucitar para el juicio, ya, para la sentencia. O bien para el premio, para el galardón, ¿no? A ver, el siguiente texto, Apocalipsis 19:20, leeremos, a ver. A ver. Si está la hermana Natalia ahí, a la siguiente le vamos a pedir a Daniela, también va a leer el libro de Daniel 7, del 9 al 14, ¿ya? Débora. Daniel 7, del 9 al 14. Adelante, Natalia. Bueno, la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Amén. Eso ya es el juicio final, ¿no? Cuando todos ya resuciten, los buenos y los malos, ahí vamos al juicio final, ¿no? Dice la nota, si bien la vida de todos los que profesan el nombre de Dios, tanto muertos y vivos deben ser examinados, solamente aquellos que confesaron y abandonaron sus pecados tendrán sus nombres escritos en el libro de la vida y sus pecados borrados de los libros del registro. Ahí está, ¿no? Daniel 7, del 9 al 14. Le vamos a pedir a Débora que nos lea. Sí, dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Amén. Algo interesante, ¿no? El juez se sentó y los libros se abrieron. ¿Qué libros se han abierto? Cuando el juez se sienta y los libros para examinar todos los casos, ¿no? Todos los casos de todos los habitantes, ¿no? Entonces comenzó el juicio, eso es lo que pasó, ¿no? Vamos más adelante. Cuando Cristo dice, por los méritos de su propia sangre, renueve de los registros los pecados de sus hijos fieles del santuario. Al final del tiempo de gracia, Él colocará aquellos pecados sobre Satanás. Ahora, todos los pecados Jesús va a poner sobre Satanás, ¿no? El chivo expiatorio, que en la sentencia del juez deberá llevar la responsabilidades finales por todos los pecados que Él llevó a los santos a practicar. Esto es donde Jesús va a hacer, pero en la antigüedad eso se hacía porque era un símbolo lo que en el cielo se va a hacer. Mira en la antigüedad cómo hacían. Vamos a leer el libro de Levíticos 16, del 8 al 10. Hermano Fabián también nos puede ayudar a la lectura. Levítico 16, 21 y 22 nos vas a leer.
Jeremías, Levítico 16 del 8 al 10, ¿ya? Después va a leer Fabián. Dice, ahí va. Dice, luego echará suerte Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual caiga la suerte por Jehová, y lo ofrecerá como expiación. Pero el macho cabrío sobre el cual caiga la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él y enviarlo al desierto para Azazel. Amén. Gracias, Jeremías. Hermano Fabián, por favor, 21 y 22. Levítico 16, 21 y 22. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y los enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. ¿El 22 también? Sí. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Amén. Interesante, ¿no? Eso es donde se practicaba en el santuario terrenal, ¿no? Por eso el santuario terrenal solamente era una figura de lo que iba a pasar. Ahora, esto es lo que justamente está al punto de pasar. Estamos en el día de la expiación y ahora es cuando Jesús va a agarrar al macho cabrío a nombre de Satanás, lo va a echar todos los pecados del mundo, lo va a poner, lo va a sentenciar. Una vez sentenciado, a Satanás lo va a dejar 1000 años en la tierra. Satanás 1000 años está en la tierra solito, no tiene a quién tentar. Después de los 1000 años baja y ahí son todos los malos son consumidos, ¿no? Con el fuego, ahí ya no van a dejar de existir más. Eso es lo que se hacía, ¿no? En la antigüedad en el pueblo de Israel. Ahora es lo mismo que se va a hacer, pero esa es una realidad general ya. Nunca más el pecado va a existir, va a ser exterminado y borrado para siempre, ¿no? Dice así, como pueblo debemos ser estudiantes fervorosos de la profecía. No debemos descansar hasta que entendamos claramente el tema del santuario, que ha sido presentado en las visiones de Daniel y Juan. Este asunto arroja gran luz sobre nuestra posición y nuestra obra actual, y nos da una prueba irrefutable de que Dios nos ha dirigido en nuestra experiencia pasada. Explica nuestro chasco de 1644. Han entrado en un gran chasco porque no han entendido justamente esta profecía. Casi entienden, un poco han fallado. Ellos pensaban que el santuario era la tierra. Por eso es que Cristo viene, ¿no? Cristo estaba pasando del lugar santo al lugar santísimo. Entonces ellos creían que Cristo del lugar santísimo ya estaba viniendo a la tierra. Por eso dijeron, y ya Cristo ya viene, pero no venía. Estaba pasando del lugar santo al lugar santísimo, ¿no? Dice, mostrándonos que el santuario que había de ser purificado no era la tierra, como habíamos supuesto, sino que Cristo entró entonces en el lugar santísimo del santuario celestial. Allí está realizando la obra final de su misión, ¿no? Sacerdotal en cumplimiento de las palabras del ángel comunicadas al profeta Daniel. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Él entró al lugar santísimo a purificar los pecados. Una vez que esté purificado los pecados, entonces a Satanás lo echa toda la culpa del mundo. A Satanás lo deja 1000 años aquí en la tierra y cosa que no hay ni un habitante, ni uno vivo, solito. Después regresa para quemarlos a todos los que
han estado con él, ¿no? El pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Todos necesitan conocer por sí mismos el misterio y la obra de su gran sumo sacerdote. De ese Jesucristo, no Él es nuestro sumo sacerdote ahora. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos y desempeñar el pueblo al que Dios los llama. Cada cual tiene una alma que salvar o que perder. Todos tienen una causa pendiente ante el tribunal de Dios, ¿no, queridos hermanos? La correcta comprensión del ministerio del Santuario Celestial es el fundamento de nuestra fe. ¿Dónde está nuestra mirada? ¿En el santuario, en las cosas de este mundo? No, en el santuario celestial tiene que estar, porque estamos en pleno juicio viviendo, queridos hermanos. Eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación final, estamos viviendo nosotros en este tiempo. ¿Desde cuándo? Desde 1944 para adelante, ¿no? Cuando en el servicio simbólico del sumo sacerdote, el sumo sacerdote hacía la propiciación por Israel, todos debían afligir sus almas arrepintiéndose de sus pecados y humillándose ante el Señor. Si no querían verse separados del pueblo de Dios. De la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida, deben ahora, en los pocos días que les queda de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón. Hay que deponer el espíritu liviano y frívolo al que se entregan tantos cristianos de profesión. Empeñada lucha espera a todos aquellos que quieran subyugar las malas inclinaciones que tratan de dominarlos. La obra de preparación es obra individual. No somos salvos en grupo, ¿no? La pureza y la devoción de uno no suplirá la falta de estas cualidades del otro. Si bien todas las naciones deben pasar en juicio ante Dios, sin embargo, Él examinará el caso de cada individuo de un modo tan rígido y minucioso como si no hubiese otro ser en la tierra. Queridos hermanos, esa es la obra en realidad de Él, del juicio investigador que se está realizando ahora, ¿no? Ahora estamos en pleno juicio. Vamos al último párrafo. Dice, cuando quede concluida la obra del juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todos para vida o para muerte. El tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en las nubes del cielo. Al mirar hacia este tiempo, Cristo declara en el Apocalipsis, el que es injusto sea injusto aún, el que es sucio sea sucio aún, y el que es justo sea justo aún, y el que es santo sea santo aún. He aquí yo vengo presto, y mi galardón está conmigo para dar la recompensa a cada uno, según sea su obra, ¿no? Él nos quiere dar como la recompensa, queridos hermanos. Muy bien, en este tema del santuario hemos podido ver la teoría. Ahora les voy a mostrar con una cita terrenal. Vamos a hacer una comparación. El santuario terrenal y su atrio. A ver, vamos a ver, figura y sombra del santuario celestial. Hebreos 8:5 hemos entendido. Es una figura y sombra del santuario celestial que está en la tierra. Mira, el lugar, vamos a comenzar por el atrio. Ahí está el atrio. Ven mi cursor, ¿no? El atrio, ¿no? En el libro de Éxodo 27:9, ahí está, ¿no? Aquí estaba el atrio, estaba el altar de sacrificio. Ahí está, ¿no? Aquí está también la puerta. Claro, este es por decir, este es afuera, ¿no? Aquí en realidad estaba la gente, los que querían los que venían a dejar sus corderitos, ¿no? Aquí adentro solamente trabajaba el sacerdote y el sumo sacerdote acá. ¿Ya? Ahí está, aquí se hacía el sacrificio. ¿Ven esta cajita? Aquí se hacía el sacrificio del cordero. El sacerdote aquí se lavaba las manos. Lo dice en el libro de Éxodo 30:18.
Y después de lavarse las manos, agarraba la sangre y con la sangre pasaba y en la puerta lo manchaba, ¿no? Y hacía aquí humear el incensario. Este estaba en el segundo compartimiento, lugar santo se llama. Aquí estaban los panes de la proposición, ahí dice Éxodo 25, 23 al 30. Ahí estaba también el candelabro, en este lugar. Candelabro, ¿no? Ahí estaba, en el segundo compartimiento. Hemos entendido el atrio, primer compartimiento, y el segundo compartimiento, ahí estaba el arca del pacto. Éxodo 25, 10 y 22. Esa es la copia del santuario celestial. Esto es donde lo ha mostrado Dios a Abraham para que lo haga, ¿no? Diré, a Moisés lo ha mostrado. Bien, vamos un poquito más adelante, a ver. Bien. El santuario celestial. El santuario celestial, cuando Cristo ha terminado su ministerio, aquí en la cruz muere y él inmediatamente pasa, ¿no? Pasa a hacer el servicio. A la primera parte pasa. ¿Dónde lo dice? Apocalipsis 4.1. A ver, Jeremías, ¿quieres leerlo? Apocalipsis 4.1. Débora, ¿puedes leerlo? Apocalipsis 8.3. Vamos a leer algunos textos nomás. Apocalipsis 4.1 dice: Después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como una trompeta que hablaba conmigo. Dijo: Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Amén. Una puerta abierta, ¿no? Esa es la puerta para entrar, ¿no? Débora, ¿puede leer el siguiente texto? Apocalipsis, le dije 8.3. Dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Amén, ¿no? El ángel Juan el Amado ve la visión del santuario celestial. Aquí dice que este ángel estaba con el incensario, ¿no? Estaba juntando con la oración de los santos. ¿Dónde vio? Vio en el cielo. En el cielo hay toditos estas, ¿no? El candelabro hay también. El candelabro aquí está el incensario, hemos comprobado que ahí está. La puerta hemos entendido que está abierta. Ahora vamos a entender también aquí el candelabro, ¿no? Apocalipsis 4:5, a ver, aquí en el lugar santo también va a estar. En el cielo está. A ver. Jeremías, léelo. O la hermana Natalia puede leer también el libro ahí dice Apocalipsis 5:1. 5:1. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ahí está, ¿no? Bien. Vamos a ir un poquito más adelante. Daniel 7:13 aquí habla, ¿no? De donde había entrado. Vamos más adelante, ¿ya? Más adelante. El santuario terrenal. Mira, estamos haciendo un repasito, ¿ya? El ministerio sacerdotal terrenal consistía en 2 partes o 2 servicios, ya hemos entendido, ¿no? El primer servicio era el servicio diario, se llamaba continuo sacrificio, eso se llamaba el servicio diario. ¿Cómo se hacía? Uno se hacía en la mañana y otro se hacía en la tarde. El santuario terrenal se hacían 2 servicios. Ahora vamos a leer estos servicios. Éxodo 30 del 7 al 8. Vamos a entender. En el santuario terrenal. Adelante, Jeremías. Dice: Cada mañana, al preparar las lámparas, Aarón quemaba incienso aromático sobre él. Cuando Aarón encendía las lámparas, al anochecer quemará también el incienso y será rito perpetuo delante de Jehová para vuestras generaciones. Amén. Ahí están los 2 servicios, ¿no? Uno en la mañana y otro en la tarde. Uno al amanecer, el otro al atardecer. Ahí están, ¿no? Los 2 servicios diarios que hacían, ¿no?
Eso lo hacían los sacerdotes, ¿no? Y este lo hacía el sumo sacerdote, el 2, ¿no? El otro servicio. Y el servicio anual, día del juicio, día de la expiación o borramiento de pecados. Se llama también purificación del pecado, se llama limpieza o quitar los pecados. Esto se hace una vez al año. El otro, el servicio diario, cada día, en la mañana y en la noche, en la mañana y en la noche, se llama continuo sacrificio. Y esto que es anual está en el libro del Levítico 16, del 1 al 34. Es muy largo, pero vamos a tratar de leer rapidito. ¿Quién quiere leer? Corrido, así nomás. Puede leer desde el 30, puede leer tal vez sí, desde el 30 hasta el 34 puede ayudar Débora a leer. Jeremías lee rápido, no habría problema mucho con él. Del 1 hasta el 10, por lo menos, Jeremías. Ya. Levítico 16 está en el Nuevo Testamento, está casi en las primeras páginas. Yo voy a comenzar y Jeremías vas a leer desde el 10 para adelante, desde el 10 hasta el 20 y desde el 10 sí. Del 1 al 10 yo leo, vos del 10 al, del 10 al 20 y para adelante la hermana Débora. Voy a leer. Dice así, Levítico 1 al 10. Y Jehová habló a Moisés después que murieron los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre al santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apartaré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá de túnica santa de lino y sobre su carne tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá de cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Lavará pues su carne con agua y luego se vestirá con ellas. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un macho carnero para el holocausto. Y Aarón ofreció el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de la congregación. Y echará suerte a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra por Azazel. Y Aarón hará traer el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en la expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por el macho cabrío de escapatoria, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo como macho cabrío de escapatoria al desierto. Ese sería el macho cabrío a nombre de Azazel, a nombre de Satanás, ¿no? Adelante, Jeremías. Bien. Hará traer a Aarón el becerro destinado a su propia expiación. Hará la reconciliación por su propia la reconciliación por sí y por su casa, y lo degollará como sacrificio de expiación. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar que está delante de Jehová, y 2 puñados del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo aromático, y lo llevará detrás del velo. Pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo en el lado oriental del propiciatorio, y delante del propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre.
Después degollará el macho cabrío como expiación por el pecado del pueblo. Llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará con su sangre como hizo con la sangre del becerro. La esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también con el tabernáculo de reunión, para que está en ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga, cuando haya hecho expiación por sí mismo, por su casa y por toda la comunidad de Israel. Saldrá hacia el altar que está delante de Jehová y lo expiará. Tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos alrededor del altar. Esparcirá sobre él de la sangre con sus dedos 7 veces. Así lo limpiará y lo santificará de las impurezas de los hijos de Israel. Cuando haya acabado de expiar el santuario, el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Amén. Podemos seguir leyendo, pero vamos a saltarnos al 29, ¿ya? Gracias, Jeremías. Dice, esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, el día 10 del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que peregrinare dentro de vosotros. Queridos hermanos, este servicio se hacía una vez al año y el otro se hace cada día, servicio continuo y servicio anual. Este servicio que hemos leído ahorita se llama servicio anual, se llama el día del juicio, se llama también el día de la expiación, se llama el borramiento de los pecados, se llama la purificación del pecado, se llama la limpieza. Ahí está, ¿no? Servicio diario continuo. El servicio diario tenía dos modalidades. Servicio diario a favor de toda la nación, sin excepción de personas, raza, sexo, condición social. El servicio diario de carácter individual, donde el pecador que era convencido de pecado lleva su sustituto, ¿no? Cada mañana llevaba entonces su corderito, ¿no? Cada tarde volvía a llevar. ¿Cuántos corderos han debido tener esta gente? Ahora, ese servicio que hacemos se llama los cultos matutinos y vespertinos. Qué sencillo se volvió, ¿no? Se cambió a los cultos matutinos y vespertinos. Ya no llevamos corderos, llevamos ahora la oración. Porque en vez del perdón del pecado, antiguamente era pagar mi pecado con un cordero. O sea, pagar mi condena. Ahora, este cordero era Cristo. Ahora, Cristo paga mi condena solamente y lo que tengo que hacer yo, Padre, perdona mis pecados. Así de sencillo, pero sinceramente de todo corazón. Eso se hacía todos los días, ¿no? Listo. ¿Por qué era necesario el servicio diario del continuo? ¿Por qué? Dice, en el santuario terrenal, en el lugar santísimo, se encontraba la ley de Dios, la ley de los 10 mandamientos, con que era una copia del original que está en el cielo, en el lugar santísimo del santuario celestial. Entonces, ¿no? El servicio continuo se hacía por esta situación, ¿no? La ley requiere para que el hombre sea justificado, aceptado por Dios, obediencia perfecta y perpetua a su ley. Eso quiere, ¿no? Por eso es que el pueblo hacía todos los días ese sacrificio, ¿no? Bien. Carácter perfecto, una vida justa, naturaleza sin pecado. Pero ahora nosotros aquí lo hemos cambiado por la oración. ¿Por qué? Porque ya vino el verdadero Cordero que me puede perdonar todos mis pecados, el Cordero de Dios, que es Cristo Jesús. Es interesante la situación. Vamos. Dice, pero la ley demanda también la muerte segunda o eterna del infractor de la ley. Claro, la paga del pecado es muerte. Cristo murió por mí. Ahora, si yo sigo andando en mis andadas, no me agarro de Cristo, entonces cuando yo muera, voy a resucitar por segunda vez, ahí ya Dios me va a exterminar para siempre, ¿no? Entonces Dios me va a dar la vida eterna, pero cuando Él venga por segunda vez, no ahora.
Cuando Él venga por segunda vez, ahí voy a ser inmortal. Ahora no voy a ser inmortal. Ahora tengo la oportunidad para decidir para aquel futuro, ¿no? Dice, el hombre no tiene en sí mismo ninguno de los requerimientos de la ley para ser aceptado, ni la paga del pecado, que es la muerte. Por ello, Dios preparó una vida de escape para el hombre, pueda ser aceptado por sus pecados, puedan ser perdonados. Y esa vía de escape nos enseña el servicio diario simbólico. Por eso es que no dejemos nuestra ira que se, así nomás que se pase por alto, o nuestro enojo, algún disgusto. Entonces tenemos, antes de que entre el sol, tenemos que dejar en nuestro culto de la noche, en nuestra una oración, tenemos que perdonarnos de Dios y a la persona que hemos ofendido. Porque no vaya a ser ese pecado, esté registrado en el cielo y está como una mancha mi nombre ahí, porque está en el cielo, ¿no? ¿Cuántas veces al día se realizaba el servicio diario a favor de toda la nación? Dice, ¿cuántas veces se realizaba? Ahí está, ¿no? Se realizaba 2 veces al día, ¿no? ¿Cómo se llama? El matutino y el vespertino. Eso vamos a entender un poquito más. Eso quiere decir el culto de ahora. A ver, vamos a leer Jeremías 37 nuevamente. Débora, vas a leer Éxodo 38. Cada día se hacía 2 servicios. El servicio diario correspondía en la mañana y otro en la noche. A ver, Jeremías vas a leer del matutino y Débora va a leer del vespertino de la noche, de la tarde. Adelante, Jeremías. Éxodo 37. Dice, cada mañana al preparar las lámparas, Aarón quemaba incienso aromático sobre él. Cada mañana, ¿no? Cada mañana hacía este sacrificio por el pueblo, expiaba. Débora leeremos, Éxodo 38. Ahí está Débora. Sí. Ya. Adelante, Débora. Dice, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Amén. Qué interesante, ¿no? Gracias, Débora. Por la noche, ¿no? Jeremías leyó por la mañana, Débora leyó por la noche. Ahí están los 2 servicios diarios, cada día. Ahora, claro, los sacerdotes ahí estaban y traían los pecadores, la gente traía sus corderos para hacer este sacrificio, ¿no? Porque imaginemos, más antes se pagaba el pecado. ¿Cuántos corderos tendrías que tener para hacer eso? Por día 2, por ti solito 2 corderos. Ahora por tu hijo, otros 2, por tu esposa, otros 2. ¿Se imaginan cuánto se habría hecho? Ahora es gratis. Es gratis. Cristo es mi cordero. Solamente tengo que arrepentirme en la mañanita, agradecer por el amanecer y en la noche agradecer por si algún pecado he cometido. Dice, ¿quién era el encargado de realizar el servicio diario? ¿Quién era ese encargado que realizaba ese servicio diario? Hemos leído, ¿no? El servicio diario era realizado de principio a fin por el sacerdote, ¿no? ¿Dónde lo dice? Lo dice en el libro de Números 18:7. Hermano Fabián puede leer tal vez el libro de Números 18:7. El servicio diario se realizaba por el sacerdote, no por el sumo sacerdote. El sumo sacerdote es el que hacía la expiación cada fin de año, ¿no? O sea, la expiación anual. Y el sacerdote es de menor rango que el sumo sacerdote y ese hacía los servicios diarios. Ellos se turnaban, ¿no? Había rondas que hacían. Hermano Fabián, número 18:7. Aquí vamos a entender que el sacerdote hacía este servicio. 18:7 dice, mas el primogénito de vaca, al primogénito de oveja y al primogénito de cabra, no redimirás. Santificados son, la sangre de ellos rociará sobre el altar y quemará las grosuras de ellos, ofrenda esenciada en olor grato a Jehová. Ahí está. Seguramente más adelante debe ser. Gracias, hermano Fabián. Dice, pero el sacerdote terrenal antes...
Oscar, 18:7. Yo leí 17. Ah, ya, con razón, yo no lo entendí. 18:7. Está bien, yo leí 17. Por eso yo dije, ¿qué pasó? Ya, adelante. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar, del velo adentro y administraréis, yo os he dado en don de servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercaré morirá. Amén. Ahí está, ¿no? El servicio del sacerdote, sacerdocio, dice, no tenía que ser eso. Bien, vamos adelante, dice. Dice, ¿con qué elementos trabajaba el sacerdote en el servicio diario o continuo a favor de toda la nación? ¿Con qué? ¿Con qué elementos? Con el incienso, ese era su trabajito. Tenía que tener el incienso, tenía que tener aceite, las lámparas tenía que alimentar para que estén siempre prendidas. Bien, tenía que siempre también trabajar con los corderos, ¿no? Ahí tenía que estar cambiando el agua. Claro, él hacía el sacrificio, él agarraba, se lavaba las manos en el agua del propiciatorio, de ahí tenía que agarrar la sangre, tenía que ir a salpicar, ¿no? La división del lugar santo y del lugar santísimo, ¿no? Bien. 4. Para la propiciación, Éxodo, también esto, ¿no? Para la propiciación, ¿no? Para la expiación, ¿no? Bien. En el acto se daba inicio al servicio diario con la preparación de los elementos que se debía presentar en el lugar santo. Entonces, se hacía una preparación, ¿no? El pecador, antes de hacer ese sacrificio, el pecador es el que mataba al cordero. El sacerdote solamente agarraba la sangre. El pecador tenía que arrepentirse de todos sus pecados. Esa es la preparación. Él se arrepentía, confesaba sus pecados en el cordero y es como una transfusión de su pecado al cordero, y al cordero tenía que clavar el cuchillo, tenía que matarlo. Y eso era lo peor, horrible, ¿no? Que por mi pecado a un cordero le estoy echando la culpa. Eso es lo que en realidad se hacía, y eso era bien triste, ¿no? Por eso que cuando Adán hizo el primer sacrificio, Adán había llorado bastante. Por su pecado tenía que morir un inocente cordero, un inocente animalito, ¿no? Al igual, por nuestro pecado, Jesús, una inocente persona tuvo que morir por nosotros. Esa es la preparación. El pecador mataba, la sangre la agarraba el sacerdote y él lo troceaba. Una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y expiaba el pecado de todo lo que estaba acumulado supuestamente en el lugar santísimo. Pero eso solamente era un símbolo de lo que Jesús iba a venir, iba a ir al lugar santo a rociar su propia sangre, y él mismo iba a entrar al lugar santísimo a expiar todo el pecado de todo el mundo esta vez, no solamente de Israel, sino que de todo el mundo iba a ser, ¿no? Bien. Dice, todos los medios, dice, incienso molido, aceite, sangre derramada y rociada, pan cocido y vino, que se habían provisto en el atrio, el sacerdote tenía que presentarlos en el lugar santo ante Dios y ante la ley de los 10 mandamientos, siguiendo una orden establecida por Dios. Entonces el sacerdote tenía que, bien a los márgenes de la ley, tenía que vivir también, ¿no? Ahora, ahí en el lugar santo no podía entrar nadie, solamente entraba el sacerdote. Todos los que trabajaban en ese servicio. El que entraba una persona que estaba así, que no era sacerdote, inmediatamente era muerto, ¿no? O sea, la gloria de Dios lo quemaba, ¿no? A la persona. Y al lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote, ya ni siquiera el sacerdote. Servicio anual o día del juicio. Una vez al año, en el gran día de la expiación, el sumo sacerdote terrenal entraba al lugar santísimo para purificar el pecado terrenal. Eso se entiende, ¿no? Hemos entendido el servicio diario o continuo sacrificio. Claro, en la mañana, en la noche, en la mañana, en la noche, eso lo hacía el sacerdote. Ahora, el servicio anual o día de la expiación, entonces una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Ese era el que tenía más jerarquía, ¿no? Una vez al año era eso, ¿no? Era un día de ayuno, de aflicción, de profundo análisis del corazón,
un día en que el hombre debía contristar su alma mientras se verificaba la obra de expiación. En ese día todos los trabajos de orden, a ver, un segundito, de orden secular se suspendían, sino querían verse separados y destruidos por Dios. Entonces, sí, tenía que separar, tenía que totalmente, en ese momento, tenía que arrepentirse de todos sus pecados. El que no estaba arrepintiendo de sus pecados iba a morir también, queridos. Era la gloria de Dios lo consumía, ¿no? ¿Cuántas veces al año se realizaba este sacrificio? Una vez al año. Eso se realizaba una vez al año. ¿Quién era el encargado de realizar este sacrificio? El sumo sacerdote. ¿Ya? Ahí dice, ¿no? ¿Quién era el encargado? El sumo sacerdote terrenal. Él era el encargado. Ahora, ¿quién es el nuestro encargado? Es nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos. Nuestro Señor Jesucristo es el encargado que hace esta expiación. ¿Con qué elemento trabajaba el sumo sacerdote? Ahora vamos a ver, ¿con qué es lo que era su instrumento de trabajo de ese servicio anual? Tenía que tener el incienso igualmente. Para el sumo sacerdote, un becerro para expiación y un carnero para el holocausto. Mira, tenía que trabajar con dos. Lo dice en Levítico 16:3. Para el pueblo, 2 machos cabríos para expiación y un carnero para el holocausto. Él trabajaba con 2 y con 2. Uno trabajaba por él, por el pueblo, por él, por el pueblo, sucesivamente. ¿En qué lugar se realizaba el servicio anual o día de expiación simbólico? ¿Dónde se realizaba ese día de expiación una vez al año? Se realizaba en el atrio. Se echaba la suerte sobre los 2 machos cabríos y se sacrificaba el becerro y al macho cabrío para Jehová. ¿A quién se sacrificaba? Al macho cabrío. Lo dice el Levítico 16:8-9. En el lugar, a ver, un segundito, parece que el tiempo se nos está acabando, ya vamos a acabar. En el lugar santísimo se debía presentar el incienso y la sangre. En el lugar, ¿dónde? En el santísimo. Ya lo hemos visto también en la figura, ¿no? Nuevamente en el atrio se debería transferir los pecados sobre el macho cabrío emisario, ¿no? El 4. Para realizar en el mismo atrio se sacrificaba el carnero para la reconciliación. En realidad eran muchos servicios. ¿Quiénes eran los beneficiados por el trabajo del sumo sacerdote terrenal en el día de la expiación del juicio simbólico? ¿Quiénes eran los beneficiados? Eran los pecadores, eran también ¿no? Que sus nombres sean conservados en el libro de la vida, ¿no? Esos, ¿no? Quien quiera conservar su nombre en el libro de la vida tenía que estar ahí, arrepentirse de todos sus pecados, ¿no? Si había uno que no estaba arrepintiendo, la gloria de Dios lo consumía o ellos mismos lo apedreaban. Era terrible. Ellos hacían pagar, ¿no? Dice, ¿qué quedan darse reconciliados con Dios? Que puedan quedarse reconciliados con Dios. Eso era, ¿no? Tenían que ser reconciliados con Dios. Es decir, es como el Año Nuevo judío. Es decir, ese día totalmente se reconciliaban entre hermanos, entre israelitas, entre judíos, y también reconciliados con Dios, perdonados, borrados sus pecados, y andaban un año así, totalmente, nuevamente un año de cero, ¿no? Comenzaban. Eso es lo que hacían ellos. Bien. El santuario celestial. El santuario terrenal constituido por el hombre en la tierra fue el santuario del pacto antiguo. Eso hay que entender. Hay 2 pactos, ¿no ve? El primer pacto y el segundo pacto. El primer pacto, ¿en qué corresponde? En todas las figuras del pueblo de Israel, en el santuario terrenal, en su sacerdote, en su cordero y todos los 3 ritos, ¿no ve? Todos esos ritos era el primer pacto. Pero dice, el nuevo pacto también tiene su santuario, que está ¿dónde? En el cielo. El nuevo pacto es el santuario que está en el cielo. El original y el verdadero hecho por Dios mismo, dice, está en el cielo, Hebreos 8:1-2. Hay 2 pactos. Un pacto es simbólico, que ya hemos estudiado ahorita. El otro pacto que es espiritual, que está en el cielo. Con los ojos de la fe se ve, ¿no?
la ley de Dios también ahí viene a estar, viene a formar parte, porque la ley está en nuestra mente, en nuestro corazón. Muy bien. Bien, vamos a entonces, les voy a compartir otro entonces. A ver, un segundito, a ver, un segundo. Con esto vamos a terminar, queridos hermanos. Compartir. ¿Se puede ver? Ahí están. ¿Se ve, hermano Fabián, hermana Natalia, Débora? ¿Se puede ver? ¿Ven? Sí, se ve, Oscar. Ya, vamos a entonces ver, vamos a ver esto más y con esto vamos a concluir. Bien. Ahí está. Ahí está, ¿no? Ustedes ven aquí arriba, aquí está Jesús, ahí está el santuario celestial y Jesús es todo este primer pacto que ustedes ven aquí, este santuario, aquí está hecho de mano en la tierra, los sacrificios, el cordero, la Pascua, todo esto era todo solamente para ver al verdadero santuario celestial. Era para eso, nada más. Ahora, cuando Cristo vino, Cristo los ha mostrado que miren al cielo, al verdadero santuario. Ahí está, aquí hemos llegado a entender. El santuario tiene nombres, ¿no? Santuario, tabernáculo, templo también, tienen el mismo nombre, ¿no? Bien. El primer sacrificio que se hizo, ahí está, ¿no? Por el pecado, ¿no? Pero el cordero significaba Cristo, es Adán, los patriarcas hicieron el sacrificio. Ahí está también el santuario, estamos volviendo a ver. Ahí está el lavacro, ahí está el compartimiento. Ahí está, en el atrio está aquí el altar de ofrendas que se quemaba aquí, justamente en ese lugar. Aquí estaba el pecador tenía que matar al corderito y el sacerdote tenía que venir, lavar las manos y tenía que pasar de acá y tenía que rociar aquí la sangre. Cada día, en la mañana, en la noche, en la mañana, en la noche. Y el pecador aquí se arrepentía de todos sus pecados y él mismo lo mataba, confesando sus pecados, le transgredía al cordero, ¿no? Y el sacerdote se lavaba las manos, agarraba la sangre, el incensario aquí hacía humear y listo. Después la sangre y ya está, de ahí se salía. Confesaba los pecados de este hermano. Listo. Ahí está, entonces, ese es el atrio. Ahora vamos entonces, aquí está el pan de la proposición en el lugar santo. Ahí está también el candelabro de oro, el altar del incienso, ¿no? En el segundo compartimiento estaba el arca del pacto, ¿no? Ahí está, clarito. Ahí está, ustedes lo pueden ver, observar, todo, hasta incluso aquí dice centímetros y metros más. Ahí está, ¿no? Está haciendo con el incienso. ¿Bien? ¿Podemos observar? Ahí está, ahí se manifestaba la gloria de Dios, queridos hermanos. En el libro de Jeremías dice, ¿no? He aquí, viene días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto en la casa de Jacob y en la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. También fui, dice, marido para ellos, dice Jehová, mas este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley y en sus entrañas, que escribiré en sus corazones y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Eso es lo que él siempre ha querido hacer. Después de que Cristo venga, entonces todo tenía que quedar grabado en la mente, ¿no? Y uno ya tenía que hacer caso. Ahora, este es el servicio que está haciendo Cristo en el cielo, ¿no? Ahí está Cristo, ahí está el Padre, estamos en pleno juicio desde 1844, queridos hermanos. En el libro de Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar el oportuno socorro. Bien, queridos hermanos, entonces eso es el estudio del día de hoy. Vamos a concluir entonces. Esperemos que se haya entendido. En el grupo que tenemos vamos a también compartir, vamos a preguntar más. Entonces vamos a arrodillarnos, pueden hacer una oración. Más de Jesús deseo saber, más de su gracia conocer, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más quiero amarle, más quiero honrarle.
Jesús deseo